Este vídeo es posible gracias al aporte de los mecenas del canal. El odio a la masonería y su influencia en la historiografía. La independencia de América y las sociedades secretas. Enrique de Gandía, 1906 a 2000. Historiador argentino de reconocida trayectoria académica. Autor de más de 100 libros y artículos, y fundador y miembro activo de numerosas instituciones de estudios históricos y sociales. Si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal para que puedas seguir creciendo. Capítulo 8. Intermedio. Hemos comprobado que la masonería fue, y es, una sociedad dispersa en toda la Tierra. Sus orígenes se remontan a los constructores de edificios y picapedreros de la Edad Media. No es posible precisar una fecha exacta. Sabemos que hubo muchas masonerías. Unas podían considerarse propias de una nación, y otras, de otras naciones. Algunas logias respondían u obedecían a una logia superior. Otras logias trabajaban aisladamente. Sus principios eran comunes, y se distinguían por el secreto que imponían a sus miembros. Es una ingenuidad propia de algunos escritores poco versados en estos estudios, suponer que los masones eran irreligiosos o anticatólicos. Esta creencia, nacida de calumnias, ha sido la causa de innúmeras persecuciones, y de incontables errores. Los masones debían ser, ante todo, deístas. Además, conservaban y respetaban sus religiones. Es por ello que hubo tantos sacerdotes masones que no aceptaban las excomuniones de algunos papas. Estos pontífices, de ideas absolutistas, especialmente en épocas en que las doctrinas democráticas, populistas, eran ignoradas o consideradas herejías, estuvieron aliados a monarcas que se mantenían gracias a las mismas convicciones. El aislamiento de los masones, sus enseñanzas de que los hombres son todos libres e iguales, y la admisión, en las logias, de practicantes de cualquier religión, representaron un peligro para la Iglesia y las monarquías. Por ello las prohibiciones de los reyes, y las excomuniones de los papas. Este odio a la masonería ha influido poderosamente en la historiografía que se ha ocupado de ella. Gran número de autores, en todos los países, han combatido a la masonería por órdenes de sus superiores, o por convicciones que lindan con el fanatismo. No es extraño que en sus escritos abunden las falsedades, las calumnias y las fantasías. Los mismos masones, con sus imaginaciones y pésima información, son culpables del desentendimiento en que han caído. Se les ignora por superstición, por política, y por ignorancia. Es por ello que, en algunos países, se ha acudido al argumento de afirmar que las logias eran sociedades políticas, y nada tenían que ver con la masonería. No mencionaban que, y a menudo los mismos han escrito que, si un masón demostraba ser católico, no era masón. Tanta ingenuidad, o mala fe, conmueven. No es posible polemizar con este género de estudiosos, ni perder tiempo en probarles su mala fe. Sus ideas son firmes, y nada ni nadie las cambiará. En sus alegatos responderán que los fines de las logias eran los que, en el momento, ellas sostenían. En la Argentina, desde comienzos del siglo XIX, defendieron el ideal de la independencia. Por esta razón, no podían ser masónicas. En consecuencia, los grandes héroes nacionales, San Martín y Belgrano, no eran masones. Esta polémica data de lejos. En un momento, cuando se pensó en traer los restos de San Martín a la patria, y se trajeron, para evitar conflictos con la Iglesia, se inventó la increíble teoría de que la masonería argentina no era masonería, sino una sociedad política. Más tarde,
desde que nuestro eminente amigo y colega académico, el padre Guillermo Furlong, empezó a defender esta suposición, allá por el 1920, otros autores lo siguieron, como Armando Tonelli, en 1944, y el padre Aníbal Arrotger, en 1957. No nos ocupemos de los de estos últimos años, porque nos conocemos demasiado. Quisiéramos aconsejarles que no persistiesen en su error, pero sabemos que sería predicar al desierto. No olvidamos, por otra parte, que errar es humano, y que persistir en el error es diabólico. Muchos de estos señores han estado, y están, en pleno diabolismo. La incertidumbre, en estos estudios, ha llevado a extremos a veces visibles. Algunos llevan la masonería a orígenes inverosímiles, faltos de toda seriedad. Otros la vinculan a los templarios, y a otras sociedades secretas que nada tienen que ver con la masonería. Las sociedades secretas son tan antiguas como la cultura humana. Hay diccionarios, o historias de todas ellas, que llenan miles de páginas, desde los adamitas y el Ku Klux Klan, hasta las sociedades de drogadictos y otros infelices que se extienden por el mundo. Los etnólogos han hallado sociedades secretas entre los zonas de la Tierra del Fuego y otros pueblos primitivos. Un alumno nuestro tiene una tesis en preparación sobre la sociología de las sociedades secretas. Con ella alcanzará el título de doctor en ciencias políticas. Quienes escriben sobre estos temas, salvo raras excepciones, son aficionados, periodistas sensacionalistas, malos improvisadores o fanáticos. Unos lo hacen para divulgar algo que creen interesante. Otros, para afirmar sus creencias. Entre estos últimos, están los que buscan la verdad, sea la que fuere, y los que pretenden reforzar sus teorías, especialmente cuando se trata de combatir la masonería, y repetir que los padres de la patria no eran masones. A nosotros nos importa muy poco que lo hayan sido, o no lo hayan sido. Lo que nos importa es la verdad. Ahora bien, también hay otros estudiosos que buscan la verdad. Y lo hacen a su modo. Unos distorsionan la interpretación de los documentos. Tienen un don digno de mejor causa para leerlos al revés, ocultar ciertas partes, e ignorar los fundamentales. Por ejemplo, el lector puede comprobar cómo en sus escritos, se suprimen párrafos en que un masón dice que la masonería era masonería, y, en cambio, se destaca que su fin era la independencia de América. Si su fin era y no combatir el catolicismo, ese masón no era masón. El silogismo no puede ser más perfecto. Otros callan las memorias del general Tomás de Iriarte, porque destruyen todas sus argucias. Los más científicos van a las pruebas incuestionables. Escriben cartas inocentes al gran maestre de la Logia Unida de Inglaterra, en Freemasons Hall, Great Queen Street, WCE2, de Londres, y le preguntan si San Martín, Miranda, Bolívar, y otros, figuran como masones en sus archivos. Con esta pregunta, empiezan por demostrar que ignoran lo que el gran secretario masón, de Londres, les contesta muy bien. La Gran Logia de Inglaterra no era el único organismo masónico existente durante el periodo del cual usted está interesado. Existían grandes logias independientes en Irlanda, Escocia, Holanda, y Estados Unidos de América, todas las cuales autorizaban la instalación de logias propias. El mismo Gran Maestre explica muy bien que nunca han existido medios legales para prohibir que extranjeros en Inglaterra crearan sus propias logias, pero tal acción siempre ha sido considerada por la Gran Logia de Inglaterra como una invasión de su soberanía territorial, y las logias así creadas no serían reconocidas como regulares, ni se permitiría a sus miembros concurrir a las logias inglesas, o que los masones ingleses concurrieran a aquellas. Estamos leyendo cómo el gran maestre de la masonería inglesa informó que existían grandes logias independientes en Irlanda, Escocia, Francia, Holanda y Estados Unidos. ¿Por qué silencia España? No sabe, como es natural, que en Cádiz había una logia de suma importancia,
y que ella envió a Carlos de Alvear, San Martín, y otros, a fundar una logia en Londres con sus propios fines. Así se escribe la historia. Siempre hay omisiones, ocultaciones, o desconocimientos. No falta quien sostenga que la Gran Logia Unida de Inglaterra es la autoridad máxima de la masonería mundial. Esto lo creerán los ingleses, o quienes creen en ellos, pero los hechos históricos demuestran lo contrario, no solo hoy en día, sino en los tiempos que estamos estudiando. En España, existía una masonería que tenía sus fines, y en Cádiz había otra rama de la masonería, una logia número 3, que tenía los suyos y los llevó adelante con un éxito inmenso. El error de quienes se entrometen, sin mayor cultura, a escribir sobre estos temas, es el de suponer que, sin la autorización de la masonería inglesa, no se podía fundar ninguna logia. En otros años, algo alejados, se llegó a imaginar que el sincronismo de los movimientos en favor del sistema de las juntas populares en América, no se debía, como fue, a que las noticias que llegaban de España en favor de las juntas producían esos movimientos, sino que todos ellos estaban dirigidos por la mano oculta de Francisco de Miranda, el cual, desde su logia privada de Londres, o manejada por la inglesa, producía todos esos hechos casi simultáneamente. Hoy hemos demostrado que Miranda no se sabe si fue masón, y que no fue él el fundador de la logia de Londres, sino que la fundaron Alvear, San Martín, y otros. El desconcierto, o plena ignorancia, con que se expuso la historia de la masonería en distintas épocas y países, ha hecho cometer, y sigue haciéndolo, errores y confusiones realmente lamentables. La fantasía o las suposiciones, ha suplido a la documentación. El historiador correcto, no debe afirmar nada que no cuente con la correspondiente prueba documental. Cuando algo se ignora, hay que confesar que se ignora. Quienes no han seguido este principio, han expuesto teorías que no pasan de invenciones. En la Argentina, durante mucho tiempo, solo se dispuso de los documentos reunidos por Juan María Gutiérrez, que prueban la existencia de la masonería antes de las invasiones inglesas, y de las respuestas del general José Matías Zapiola al general Mitre, que le había hecho unas pocas preguntas. Zapiola, con sus 90 años, solo recordó que la logia a la cual se había incorporado en Cádiz, se llamaba Lautaro. En Londres, asistió a las reuniones tenidas en la Casa de los Diputados de Venezuela, y conoció a algunos masones americanos. Supo que la logia de Londres estaba relacionada con la de Cádiz, y otras. No sabía quién la había fundado, pero sí que Alvear era el venerable. Agrega, como masones, los nombres de Saavedra y Belgrano, y confirma que la de don Julián Álvarez era logia masónica. Venerable don Manuel Pinto. Por último, recuerda que San Martín fundó la logia de Mendoza, y en ella se hallaban O'Higgins, Tomás Guido, Zapiola, y Alvarado. Estos datos del nonagenario general Zapiola son confirmados por no pocos documentos. La relación de la logia de Londres con la de Cádiz tiene una prueba imposible de discutir en las cartas de Alvear, descubiertas por el almirante Guillén y Tato, que nosotros fuimos los primeros en comentar. La mención de Belgrano como masón es probada por un testimonio traído por el historiador Saldías, y los recuerdos del general Enrique Martínez. La aclaración que la logia porteña de Julián Álvarez era masónica, ha hecho deducir a algunos comentaristas que la otra logia, la Lautaro, no lo era. Pero la palabra del general Iriarte, que formó parte de ella, disipa cualquier duda. Es preciso no olvidar que 3 masones constituían un triángulo, y que 7 podían establecerse como logia. Estas logias, repetimos para quienes buscan conexiones innecesarias, lo mismo podían depender de una logia mayor, existente en el país o en el extranjero, que ser independientes. Estas últimas actuaban por su cuenta, tenían sus propósitos, y los llevaban a cabo sin permiso ni autorizaciones de otras logias. A veces estaban de acuerdo entre sí, y otras veces eran enemigas y se combatían. Los autores que imaginan que todas las logias debían recibir órdenes de la de Inglaterra,
o responder a una sola idea, no saben lo que piensan, ni lo que dicen. Cuando sostienen este burdo error, lo hacen para confundir y discutir con argumentos falsos. Son los procedimientos de los aficionados y polemistas fanáticos, capaces de cualquier falsedad con tal de demostrar lo que se proponen sostener. En el caso de San Martín, no olvidemos los años en que se empezó a discutir su masonismo. La guerra con el Paraguay impidió traer sus restos antes de su terminación. Llegado el 1870, sabido es que en este año se hizo la unidad de Italia, que el Papa se declaró prisionero en el Vaticano, y que una ola anticatólica se extendió por Europa, y llegó, muy atenuada, a América. La lucha por la cultura, nacida principalmente en Alemania, fue en verdad un ataque muy duro a la Iglesia. El arzobispo de la ciudad boliviana de La Plata, Dr. Don Pedro de Puig, escribió en Roma, en 1870, una carta pastoral al venerable deán, cabildo, clero secular, y fieles de su archidiócesis de Salta, y les dijo: no nos engañemos. Existe un plan bien encaminado para descatolizar los pueblos, y ese plan se sigue con tenaz constancia, empleando todos los medios que sugiere el odio sistemático de la verdad. Sociedades secretas, asambleas públicas, la calumnia y la mentira, el disimulo y el fraude, doctrinas perniciosas que se propalan todos los días, abominables errores que se ocultan bajo especiosos sistemas, pasiones las más perversas que se excitan en una literatura insana, la gaceta, el folleto, el libro, la obra seria, y la novela. Tales son los resortes que se ponen en juego para apagar, si posible fuese, la luz de la fe. El dogma de la infalibilidad pontificia había irritado a los protestantes y provocado fuertes polémicas. No todos los católicos estuvieron de acuerdo. Son cosas pasadas. San Martín fue visto como masón, y esto creó dificultades. Su decisión de donar su sable a Rosas las aumentó. Esto último, dispuesto en su testamento, fue interpretado como resultado de su creencia de que Rosas salvó a América de una invasión franco-inglesa, hecho que la historia ha demostrado ser totalmente falso. La calidad de masón de San Martín hacía indiscutible que su corazón descansase en la Catedral de Buenos Aires. San Martín no expresó que su corazón fuera depositado en la catedral, pero quienes disponían el regreso de sus restos, así lo quisieron. Era obligatorio, por tanto, hallar una fórmula que lo permitiese. La solución fue declarar que la masonería, a la cual pertenecía San Martín, que las logias habidas en Buenos Aires, no formaban parte de la clásica masonería. Debían ser sociedades políticas con rituales masónicos. Caso único en la historia, pues nunca se conoció nada semejante. Fue así como Bartolomé Mitre fue de los primeros en explicar que la logia Lautaro no formaba parte de la masonería, y su objetivo era solo político. Las sociedades secretas revestían todas las formas de las logias masónicas, pero solo tenían de tales los signos, las fórmulas, los grados y los juramentos. Rómulo Avendaño, que, en 1869, como Mitre, consultó al nonagenario Matías Zapiola, también escribió que era una preocupación muy arraigada suponer logia masónica a lo que solo fue una sociedad patriótica. Sarmiento confirmó que los americanos se reunieron en España en una sociedad secreta, que, para guardar secreto tan comprometedor, se revistió de las fórmulas, signos, juramentos y grados de las sociedades masónicas, pero no era una masonería, como generalmente se ha creído. Otros historiadores de nuestro tiempo han repetido estos conceptos sin analizar los documentos fundamentales, o silenciándolos deliberadamente. La consigna de sostener que San Martín no fue un general excomulgado por ser masón, fue abriéndose camino. La intransigencia halló una solución, colocando la tumba de San Martín fuera de los muros de la catedral. Los escrupulosos religiosos quedaron un tanto satisfechos. Otra prueba del masonismo de San Martín fue hábilmente puesta en duda y negada. Hay dos medallas de la masonería de Bruselas,
hechas acuñar en homenaje a San Martín. Ellas son la de la logia Parfait Amitié y la del capítulo Les Amis Philanthropes. Nunca se vaciló que estas medallas, la primera es la única que muestra el perfil de San Martín, probaban suficientemente la condición masónica del padre de la patria. Pero los negadores por sistema, arguyeron que en ellas no se dice, junto al nombre de San Martín, que el héroe era masón. Puede verse la Revolución de Mayo en la medalla, de Jorge Ferrari, José María González Conde y Horacio A. Sánchez Caballero. Buenos Aires, 1960. También hay medallas masónicas dedicadas a Belgrano. Son pruebas terminantes de que San Martín y Belgrano pertenecían a la masonería. Los negadores pretenden, repetimos, que en ellas se exprese que eran masones. Algo que jamás se ha visto en ninguna medalla dedicada a masones. Hay otro hecho que se discute y se exhibe como prueba de que las logias existentes en la Argentina no eran masónicas. Es la división de las mismas y las enemistades que las separaron. Si eran enemigas, no eran masónicas. Solo podían ser clubes o centros políticos con ideas encontradas. Estas deducciones son vulgares equivocaciones. Quienes las exponen ignoran u olvidan la larga historia de la masonería. La Gran Logia de Irlanda, en 1729, no reconoció la autoridad de la de Londres. Lo mismo hizo la Gran Logia de Escocia, fundada en 1786. La de York se llamó de la entera Inglaterra. Las masonerías inglesas tenían el color azul como distintivo. En 1752 se produjo un cisma en Inglaterra y la Gran Logia de Londres vio surgir una logia rival. Su gran maestre era el impopular Lord Byron, poeta corrompido. Años después, volvieron a unirse. En Francia, los masones discutieron desde el 1766 hasta el 1771. Entre este año y el 1773, se creó el Gran Oriente francés. Felipe de Orleans fue el gran maestre. Le siguió la princesa de Lamballe. La masonería norteamericana hizo la independencia en oposición a la masonería inglesa. En el ejército de Washington, de 7.000 hombres, había 11 logias. Franklin fue venerable de la logia Las Nueve Hermanas, la más poderosa de Francia y Europa. En la Guerra de la Independencia, muchos masones norteamericanos quisieron crear una gran maestranza, con la jefatura de Washington, y separarse del maestrazgo inglés. Las logias civiles se opusieron, pero la independencia se hizo. En 1780, Washington empezó a pensar en su renuncia. Masones ingleses y norteamericanos siguieron confraternizando. Durante la Revolución Francesa, las logias de Francia, con el color azul, se unieron. Quedó separada la Gran Logia de Francia. Napoleón reorganizó la masonería francesa, con una nueva nobleza y miembros de su familia. En 1813, se reconciliaron las dos masonerías inglesas. La familia real, la Iglesia anglicana y la masonería constituyeron un solo cuerpo. Los masones ingleses se acercaron a su iglesia. Los franceses se alejaron. En Estados Unidos, la masonería decayó cuando se fue transformando en una religión deísta y se distanció de las religiones reveladas. Estos cambios ideológicos no eran nuevos. No olvidemos que la masonería inglesa, a comienzos del siglo XVIII, primero apoyó a los católicos estuardos, y luego a los hanoverianos, para combatir a los estuardos y a los borbones, y lograr una unidad nacional. Joseph de Maistre, buen católico, en 1783 dividió la masonería en 3 grados. En el primero, debía difundirse la beneficencia. En el segundo, lograr la unión de la Iglesia. Y en el tercero, conseguir un cristianismo trascendental. En 1790,
la masonería francesa era tolerante y filosófica. En 1800, se hizo anticlerical. El 15 de agosto de 1844, el Gran Oriente de Francia condenó el diario L'Orient, redactado por el masón Clavel. Al mismo tiempo, el Gran Consultorio de los Ritos de la Gran Logia de Dublín, condenó la Sociedad Príncipes Masónicos de Irlanda. El 3 de noviembre de 1845, el Gran Oriente del Brasil firmó un pacto de amistad con la Gran Logia de Hamburgo. El 20 de diciembre de 1845, otro pacto con la Gran Logia de Alemania. Las logias se unían, se separaban, tomaban otros nombres, o vivían independientes. Las logias de Estados Unidos, fundadas por Henry Price en 1733, después del 1776 no dependieron más de Inglaterra. La Logia Reunión, fundada en Río de Janeiro en 1801, estaba afiliada al oriente de la isla de Francia. En 1809, en la Logia de Pernambuco, formaban parte de ella los padres Miguel Joaquín de Almeida y Castro, José Ribeiro Pessoa, y Luis José Cabal Cantilins. El 5 de diciembre de 1831, el Gran Oriente del Brasil adoptó la Constitución del Gran Oriente de Francia. El 25 de diciembre de 1857, aceptó el Regulador General para las logias de rito escocés antiguo y aceptado. El 24 de marzo de 1873, en Francia, el Gran Capítulo General se fusionó con el Gran Capítulo de Francia. En 1893, los masones de San Pablo constituyeron un Gran Oriente autónomo e independiente. Lo mismo hicieron los masones de Río Grande del Sur. Desde el 13 de junio de 1917, hay un rito brasileño. El 27 de febrero de 1954, el Gran Oriente de Minas se separó del Gran Oriente Unido. En Francia y en Inglaterra, hay logias que admiten mujeres, y otras no. En muchos países, la masonería está dividida. En el Brasil, hay una Gran Logia y un Gran Oriente de Brasil. De este, salió un Gran Oriente Unido. Hay grandes logias en pugna con el Gran Oriente del Brasil. En España, hubo un Gran Oriente de Francia instituido por Murat. Un Gran Oriente de España fundado por el Conde de Aranda, y de obediencia inglesa. Un Supremo Concejo ligado al Gran Oriente de Portugal, y un concejo que trataba de coordinar el conjunto. No seguimos. Y no nos extrañemos si en la Argentina, en nuestros orígenes independientes, los masones se dividían según sus ideas políticas, y sus amistades y enemistades personales. Es algo humano que hallamos en todas las religiones, y en todos los campos políticos. Lo imprescindible es estudiar, analizar la historia sin prejuicios, y decir la verdad. Meditemos sobre estas palabras de Bernardo Fay, en su obra, La francmasonería y la revolución intelectual del siglo XVIII. Buenos Aires, 1963, prefacio. No hay tema que haya sido tratado con mayor frecuencia, ni peor, que el de la francmasonería. No existe, por otra parte, asunto más difícil para su examen, ya que mientras unos escritores pueden referirse con entera libertad al mismo, pero no informarse acerca de él, otros, en cambio, que estarían facultados para informarse, se hallan impedidos de revelar lo que saben. Todo esto no les impide escribir y publicar libros voluminosos, pletóricos de elocuencia y conclusiones. Para ocultar su ignorancia o discreción, se sirven de sus convicciones. Sus plumas se hallan al servicio de la pasión. Lo que ocurrió en la Argentina entre Alvear y San Martín, ambos masones, pasó entre Bolívar y Santander, también, los dos, masones grado 33. Hubo, así, logias bolivarianas y logias sanmartinianas, que se combatieron por razones políticas. Carlos Mejía Gutiérrez, Valoración de la personalidad de Bolívar, en Revista de Universidad Pontificia Bolivariana, volumen 35, número 126, diciembre de 1980, página 64. Sabido es,
por otra parte, que Bolívar se alejó de la masonería, y la combatió abiertamente. Lo que ocurría, era que en América, por ejemplo, lo mismo que en Europa, hubo un momento, a comienzos del siglo XIX, que la masonería se puso de moda. Nuestro eminente amigo, el reverendo padre Mario Germán Romero, ilustre historiador y académico colombiano, contestó a unas preguntas nuestras el 21 de marzo de 1984, y, entre otras cosas, nos enseña. El problema de la masonería en la época de la independencia es muy interesante. Creo yo que en esas logias se estimuló mucho a los próceres independentistas, y que tuvieron una modalidad eminentemente política. Yo pienso que se presentó a estos pueblos como los rotarios o leones de nuestro tiempo, con fines altruistas, pero en el fondo eminentemente revolucionarios. De ahí que ingresaran a ella clérigos y laicos piadosos y de ortodoxia reconocida. Me doy cuenta que la instrucción del clero, después de la expulsión de los jesuitas, había decaído mucho, ignoraban las condenaciones de la Iglesia a esas asociaciones, y no aparecían con el carácter de lucha contra la Iglesia. Un historiador colombiano del siglo pasado, defensor de la fe y apologista, ingresó a la logia, que después abandonó, y decía que allí se encontraba hasta el gato de la casa, para significar que todo el mundo estaba allí. Se llamaba José Manuel Grut. Quienes tengan honestos deseos de profundizar la historia de la masonería, en vez de inventar argucias para negar lo innegable, y caer en errores mitad burdos y mitad ridículos, deberían averiguar qué influencias pudo tener la masonería, en la rendición del ejército español en la batalla de Ayacucho, en América, o en la batalla de Pavón, en la Argentina, y reconstruir las actuaciones masónicas de hombres tan ilustres como Paul Grusac, uno de los más grandes historiadores argentinos, o de Leandro Alem, cuando dijo que se suicidaba porque la montaña, la masonería, se le venía encima. En cuanto a las divisiones internas, dentro de las logias argentinas, pueden consultarse estos raros folletos. Contramanifiesto. Gran Logia de la Argentina, sin fecha, de 16 páginas, que trata un conflicto de sus miembros. Y, a los masones regulares, e irregulares, de la República Argentina y del Orbe. Aclaración a un folleto titulado, Acusación y pedido de intervención de los Supremos Concejos Confederados, por actos de intrusión del Supremo Concejo 33, del rito escocés antiguo y aceptado. Buenos Aires, 1915, de 17 páginas. La vida es corta, para penetrar en tantos misterios. La independencia de América y las sociedades secretas. Enrique de Gandía. 1994. Ediciones Sudamérica Santa Fe. Santa Fe, Argentina. Páginas 48 a 55. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para que puedas seguir descubriendo los secretos de la masonería. Este vídeo fue posible gracias al aporte de los mecenas del canal, como Martín Fuchineco, a quien expresamos nuestro agradecimiento. Si quieres convertirte en mecenas, puedes hacerlo en Patreon, una plataforma muy fácil y segura de usar. Visita patreon.com/mmDiegoFigueroa y selecciona el nivel que prefieras para acceder a nuestros beneficios. También puedes realizar tu aporte voluntario por medio de PayPal. O adquirir alguno de nuestros libros masónicos, tanto en Amazon como en Ediciones Matrioska. Muchas gracias. Y hasta el próximo vídeo.